Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irving Emanuel Casillas Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte. Actualmente curso el tercer cuatrimestre y en este módulo me gustaría hablarles del desarrollo motor. Eh, Vamos a abordar temas como el desarrollo de las habilidades motrices básicas, las habilidades motrices específicas y las habilidades motrices especializadas. También veremos cómo el ser humano se va desarrollando desde sus etapas tempranas hasta llegar a la parte de la competencia, y también veremos cómo realizar esquemas para que, cómo diseñar esquemas para que el desarrollo motor se aplique de manera efectiva y que nuestros asesorados sean desde niños hasta adultos. El programa sea funcional para que sus habilidades motrices se desarrollen de la forma más adecuada. Bueno, vamos a comenzar con el módulo 1, que es desarrollo motor. El desarrollo motor es el proceso continuo, secuencial y dinámico donde el niño va a adquirir el control corporal y habilidades de movimiento. Y aquí van a intervenir tres factores, que es el crecimiento, la maduración y el desarrollo. El crecimiento se refiere a la edad, a la estatura, y lo que es la parte de la maduración es en el aspecto del crecimiento en cuestión neuronal, en cuestión biológica, y el desarrollo combina estas dos, en donde el niño, al pasar sus etapas del niño adolescente y a la etapa adulta, va a poder desarrollar estas habilidades, pero también tenemos que ayudarle a que desarrolle estas habilidades conforme a un programa. Entonces hay que ver con qué habilidades cuenta el niño y poder desarrollar las habilidades motrices básicas, que vienen siendo saltar, brincar, atrapar, lanzar, desde el gateo o el reptar hasta el correr. Esas son sus primeras habilidades que adquiere en la primera etapa de la niñez. Bueno, y en esta primera etapa, las habilidades motrices básicas las vamos a poder observar porque sus gestos son involuntarios, son automáticos y son inconscientes. Se puede observar también que son movimientos globales, comunes, y no cuentan con ningún tipo de técnica. En esta primera etapa, el desarrollo de estas habilidades va a depender del entorno, va a depender también mucho de la experiencia física que tenga el niño, y esto le va a ayudar también que conforme va madurando las habilidades motrices, la maduración de las habilidades motrices va a depender o va a influir mucho en el sistema nervioso. Bueno, y para que podamos pasar de las habilidades motrices básicas a las habilidades motrices específicas, lleva un proceso de adaptación, un proceso a la hora de interactuar. Recordemos que también las habilidades motrices básicas se van a fortalecer y se van a ir desarrollando conforme a su entorno y conforme el menor o el niño socialice con los demás, con su entorno, con las personas a su alrededor. Y a su vez estas van a irse madurando, y en un proceso en primera etapa, que se recomienda empezarlos o iniciarlos a los 6 años, no como enseñarles un deporte en específico, pero sí a través del juego, a través de algo lúdico que para el niño sea atractivo, sea de interés, que no sea algo estricto, que no sea algo forzado, sino que se busca aquí que el niño tenga el interés, pero por el juego, no en sí por el deporte. Y lo podemos ver mucho en las escuelas, ¿no? Que la iniciación deportiva
o el primer contacto deportivo que tienen los menores es en la primaria. Y pues sí, los programas o los autores en este caso nos refieren que el primer contacto con el deporte debe de ser en la etapa de los 6 años. Ya más adelante, a partir de los 12, lo podemos especializar. Pero mientras en esta etapa de los 6 años, darles ese contacto deportivo. Y para llegar, como ya les comentaba, de las habilidades motrices básicas a las habilidades motrices específicas, lleva un proceso, una adaptación. Y es a través del juego en el cual les vamos a empezar a enseñar un poco de la técnica, un poco del reglamento. Más adelante se les va a explicar lo que es el reglamento, las normas de los juegos, como, bueno, en nuestro país aquí tenemos mucho la influencia del fútbol, pero existen muchos deportes, pero por ejemplo en los saltos, ¿no? Podemos usarlo con el juego de saltar con costal, también saltar la cuerda, ¿no? Para empezar a desarrollar esas técnicas y esas habilidades, ¿no? De salto y de destrezas, ¿no? Motoras. Y a través de este desarrollo motor, lo que vamos a buscar cuando desarrollemos las habilidades motrices específicas va a ser precisión, va a ser un poco de técnica. Ya cuando pasemos de esas habilidades motrices específicas a la especializada, ya buscamos un gesto técnico, como por ponerles un ejemplo sencillo y que sea fácil de comprender. Cuando se le enseña al niño un gesto deportivo técnico a la hora de golpear el balón en el fútbol, que te dicen que la parte interna, que es la parte interna del pie, o cuando te dicen que golpees el balón con el empeño o la parte externa. Entonces ese tipo de enseñanza, ese tipo de proceso y de adaptación ya va dirigido a un proceso más técnico conforme al deporte, igual como en el béisbol, ¿no? La forma en como el pitcher agarre la pelota va a ser como salga, y se le empieza a enseñar más que nada, no a los niños, sino ya un poco en la etapa de los 12 años, 13 años en adelante, para mejorar esas habilidades, el gesto deportivo, a agarrar la pelota, ¿no? De la forma que debe de ser para una bola recta o una bola curva, por mencionarles unos ejemplos. Bueno, llegamos al módulo 2, donde vamos a ver lo que son el aprendizaje motor, cómo se desarrolla, y para eso tenemos que ver primero los mecanismos de control. Y los mecanismos de control son procesos y son esquemas que se desarrollan en el sistema nervioso. ¿Y cómo se van a desarrollar estos? Pues a través de la interacción del medio con la práctica continua que tengamos con nuestros asesorados o con los niños en este caso, para poderles desarrollar esas habilidades. Entonces el primer paso es que nuestro sistema nervioso empieza a generar esos esquemas de movimiento, y cómo los genera y a través de qué. Recordemos que vamos a ser estimulados a través de la vista, del olfato, del tacto, a través del oído. Entonces, y mucho de lo que es la vista y de lo que es el tacto, ¿no? Conforme lo que tengamos en nuestro entorno es lo que vamos a poder adquirir esa experiencia. Y una vez que estos esquemas se van desarrollando en nuestro sistema nervioso, se vuelven en procesos, y estos procesos se van a ir automatizando, y a la hora de automatizarse nos van a ayudar para generar que la parte consciente no se cargue tanto y los movimientos se hagan más inconscientemente, como el simple hecho de caminar. Nosotros caminamos
ya por reflejo o por inconscientemente, pero para que ese proceso sucediera, tuvo que pasar toda esta secuencia en nuestro sistema nervioso. Desde la etapa temprana tuvo que aprender el niño a dar sus primeros pasos. Y estos pasos fueron conscientes y pensantes. Y conforme fue practicando, los movimientos se vinieron o se hicieron inconscientes y automatizados. Y ahora, conforme desarrollamos las etapas, lo vamos haciendo en automático. Entonces, el hecho de respirar es algo que hacemos todos y lo hacemos automático, no lo estamos pensando. No hacemos respiraciones. Si no nos piden una respiración consciente, nunca la hacemos. Hacemos respiraciones que van simplemente a lo que es los pulmones y salen, pero nunca hacemos respiraciones diafragmáticas que son más conscientes, o llevarle el aire a lo que es el estómago. Entonces, a la hora de tener este control motor, se va a desarrollar a través del sistema nervioso y de lo que el menor o en las etapas tempranas podamos experimentar. Es importante que los niños experimenten y empiecen a desarrollar estas etapas, porque a la hora de que si no desarrollan habilidades motrices básicas, para ya el joven y hoy en nuestras fechas, los vemos que muchos adolescentes y muchos jóvenes no saben ni correr, porque se está perdiendo ese tipo de enseñanza y ese tipo de práctica, y porque al niño no se le está permitiendo que explore su entorno. Por cuidarlo demasiado, evitamos que nuestros niños tengan este desarrollo de habilidades básicas, y es de suma importancia que pasen por este proceso, porque más adelante, cuando quieran desarrollarse en una actividad deportiva, les va a costar trabajo y los movimientos técnicos se van a ver torpes. Ok, y una vez visto los controles motores, cómo se va adquiriendo, vamos a desarrollar lo que es la tarea del aprendizaje. Este tipo de tarea vamos a tener que cuestionarnos cómo, cuándo y dónde lo vamos a realizar, para determinar las cargas de trabajo y para determinar cómo vamos a ir llevando a nuestras personas que asesoremos. Recordemos que tenemos dos tipos de enseñanza, que es la de lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto es el entorno que es variable, y el lazo cerrado en este caso va a ser el entorno controlado. Es recomendable empezar en las etapas tempranas en un entorno controlado, donde no existan variables ni de respuesta, donde la técnica o el juego no va a ser con el niño, y que se dedique, por ejemplo, por así mencionarlo, a golpear el balón, ¿no? Sin ningún rival enfrente, sin que alguien lo empuje, sin que alguien lo incomode, nada más a que sienta el balón, el toque del balón, o a correr, ¿no? Por decirlo así, a correr. Ya más adelante, en un entorno de lazo abierto, podría ser, por ejemplo, para correr, desarrollar la habilidad de correr, jugar a las atrapadas. De ahí es donde interactúa con otros niños y donde va a interactuar con su entorno, ¿no? Donde puede ser un ambiente de diferentes altitudes o diferentes alturas, o un ambiente donde el piso no sea tan rígido o estable. Entonces esos factores nos van a ayudar, y también lo tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestros programas de aprendizaje. También podemos el cómo, cuándo y dónde. El cómo lo vamos a realizar. Si va a ser una programación de un año, si va a ser una programación para 3-6 meses, si va a ser una programación de un día, de 2. Por ejemplo, en las escuelas, como profesores de educación física,
pues obviamente nuestro programa de enseñanza debe de ser el ciclo escolar completo, ¿no? Tenemos que tener ya nuestra planeación y dentro de ese programa vamos a meter la parte de en dónde, cuáles son las instalaciones que vamos a usar. Podremos usar canchas de fútbol, básquetbol, el campo, podemos usar el salón, no sé. Hay que ver en dónde vamos a desarrollar el aprendizaje. El cómo, el cuándo y el dónde. El cuándo, en qué horarios se va a hacer, si por la mañana, por la tarde o por la noche. Es importante también ver este tipo de situaciones porque influyen muchos factores externos. Recordemos que si lo hacemos muy temprano, nuestro metabolismo, nuestros músculos van a estar poco estresados. A lo mejor, y si lo hacemos muy temprano, la ingesta de comida va a ser muy básica, y son factores que hay que tomar en cuenta para poder realizar este tipo de desarrollo del aprendizaje y de programas para el desarrollo de habilidades. Ok, y como docentes tenemos una interacción con los niños o con las personas que estemos asesorando, y es imprescindible pues tener una evaluación, ¿no? Aparte de desarrollar nuestro programa de aprendizaje, tenemos que tener una evaluación de aquellas personas a las que estemos asesorando o a las que les estemos enseñando algo, a desarrollar sus habilidades. Y para eso tenemos que tener en cuenta qué factores influyen externamente, si la actividad que estamos realizando tiene una respuesta o tiene varias respuestas. Nuestro programa debe de tener una estructura en la cual debemos de observar, de ir de lo global a lo analítico, ¿no? Ir checar o revisar cómo hace la técnica, qué capacidades tiene, con qué habilidades se cuentan, si puede saltar, brincar, reptar, si puede lanzar, cachar, coordinar. Es importante para que al final de la práctica, como docentes, podamos dar un feedback objetivo y ayudar a nuestros asesorados a poder desarrollar esas habilidades y esa coordinación que es muy necesaria para poder desarrollar habilidades específicas. Ok, y hemos llegado al módulo 3, donde vamos a hablar de la iniciación deportiva. Y aquí, para dar una iniciación deportiva correcta, hay que dejarles en claro que la diferencia entre táctica y entre técnica. Recordemos que la técnica es cómo lo debemos hacer, y la táctica es el para qué, es la estrategia. También hay que tener en cuenta las estructuras funcionales o los elementos estructurales de los deportes. ¿Y cuáles son estos elementos? Que es el tiempo, es el lugar, es la estrategia, por mencionar unos. El tiempo, por ejemplo, saber dejarles en claro las normas y reglas de los deportes. En el fútbol, por ejemplo, en el fútbol de 12, que conocemos la mayoría, o que se conoce la mayoría aquí en México, pues son 90 minutos de juego, en los cuales se dividen en dos tiempos de 45, y pues se les explica las reglas, ¿no? Cuáles son las faltas, cuál es el objetivo y la estrategia, cómo se tiene que alinear la escuadra del fútbol para poder ir al partido, ¿no? Hay que explicar también las dimensiones y qué parte del campo es la que se puede jugar y cuál parte del campo ya no está dentro del juego, que son las líneas que delimitan nuestra cancha. Y cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo pues general y principal del fútbol es meter goles a la portería contraria, ¿no?
Entonces, o por ejemplo el básquetbol igual cuenta con un tiempo, se juega en una cancha, explicar qué tipo de, cuál es el campo o cuál es el espacio donde se puede jugar y donde ya el balón ya no está en juego. Igual que en el fútbol americano y todos los deportes tienen su tiempo y sus reglas, ¿no? Tienen sus modos, sus estrategias, que esto es a lo que al final del día tenemos que llegar a explicar para que las personas que estemos asesorando o los equipos que estemos asesorando tengan en claro este tipo de reglas básicas, ¿no? No es como que lleguen y lo hemos visto, ¿no? O no sé, yo me ha tocado poder ver que pues hay mucha gente que desconoce ciertos deportes, entonces no saben las reglas. Por ejemplo, uno de los deportes que yo no entiendo y no sé sus reglas bien es el rugby. No le entiendo muy bien, pero otros deportes como el béisbol, básquetbol, el voleibol, el fútbol americano, conocer sus reglas generales, ¿no? Pero sí tenemos que especializarnos y leer bien cuáles son las reglas, cuáles son las normativas para poder dar un buen aprendizaje a las personas que estemos asesorando. Bueno, y recordemos que existen diferentes tipos de modalidades deportivas. Son las modalidades de oposición, de cooperación y de cooperación-oposición. Las de oposición son las de lucha, por dar un ejemplo muy amplio, ¿no? Las de cooperación, donde todos se tienen que organizar para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Como por ejemplo en las carreras de relevo, son de cooperación para ganar la carrera, ¿no? En el atletismo. Y las de cooperación oposición son las de fútbol, básquetbol, fútbol americano. Bueno, y contamos con 3 modelos de iniciación, que es la práctica tradicional, que es desarrollar o practicar las habilidades constantemente, y una técnica específica. También contamos con la iniciación global, donde se trata de disfrutar de la actividad. Este método de iniciación es como más lúdico y es más recomendable para las etapas tempranas. Y el de iniciación temprana, ahora sí que el modelo de iniciación temprana es para especializar a los niños como atletas de alto rendimiento. Y también tenemos 3 modelos de enseñanza. El modelo de enseñanza analítico, donde se va a ver la técnica solo, es aislada, la técnica aislada se va a ver. Y el modelo global va a hacer una práctica de algo real, de una situación real. Por ejemplo, en el boxeo, cuando te ponen de sparring, es para simular una situación real, igual en el fútbol o en cualquier deporte, ¿no? Que te pongan a hacer una situación real de lo que pueda suceder. Y la comprensiva, este modelo, como su nombre lo dice, trata de comprender por qué lo estoy haciendo y para qué, cuál es el objetivo, ¿no? Y una vez con estos modelos vamos a poder desarrollar en nuestros asesorados ciertas técnicas para, por ejemplo, que en el momento o en la situación real puedan adaptar su cuerpo o sus habilidades motrices, se puedan adaptar a los cambios que vienen dentro del mismo juego, dentro de la misma competencia, ¿no? Yo les pongo ejemplos de fútbol porque al final del día practiqué mucho tiempo fútbol. También pongo ejemplos de artes marciales porque llegué a practicar una que otra arte marcial. Entonces, por eso es que me voy mucho también al fútbol, ¿no? Y aquí, por ejemplo, desarrollamos la habilidad de poder leer el juego, ¿no? Cuando uno se encuentra fuera del campo,
y está en la banca, lo que te dicen es, el entrenador lo que te dice es, no nada más es estar fuera de la banca y ya, no, sino es observar el partido, observar cómo se mueven los contrarios, cómo nos estamos moviendo nosotros, para cuando te meten al partido, que sepas mover y sepas leer a los contrarios y sepas leer la jugada. Igual dentro del campo, eso es lo que se ve. Y es lo que hacen mucho los profesionales, ¿no? Leer el juego. El juego se lee, se ve un pase, se anticipa un pase, puedes robar el balón, como en el americano, ¿no? Cuando sale el balón, el corredor, o el defensivo le puede ganar al corredor y le puede hacer una intercepción de pase. Entonces, esa técnica, esas habilidades se van desarrollando en la práctica y con estos modelos de enseñanza que ya les he comentado anteriormente. Bueno, y hemos llegado al término de esta plática de desarrollo motor. Espero les haya agradado, les haya quedado claro ciertos aspectos. Es de suma importancia recordarles que debemos respetar el desarrollo de nuestros niños. Recordarles que el primer contacto deportivo que deben de tener es a partir de los 6 años y no debe de ser como algo exigente, sino se les debe de enseñar de forma lúdica. Más adelante de 6 a 8 y de 8 a 12 años la iniciación, y ya de 12 a 13 si los quieren especializar adelante, pero sí hay que respetar esta parte, ¿no? de su niñez, y de que aprendan el deporte de forma lúdica para que le agarren un gusto, le agarren sabor, ¿no? Hoy en día tenemos muchos ejemplos de muchos atletas de alto rendimiento que lo dicen, ¿no? Lo dicen abiertamente. Yo a mis hijos no los metería a hacer deporte de alto rendimiento. Y porque o las personas que hemos tenido la oportunidad de practicar algún deporte, tal vez no llegar a alto rendimiento, pero sí a lo mejor en algún momento de nuestras vidas fue el objetivo. Sabemos que es mucho sacrificio y es llevar nuestro cuerpo, nuestra disciplina y nuestro organismo a los límites. Entonces, y con el objetivo de tratar de ganar o de adquirir esa medalla, ese trofeo o lo que sea para llegar a ese objetivo, pues damos mucho, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, aquí en México siempre teníamos la ilusión, ¿no? de ser futbolistas, y la mayoría de los niños creció con eso, y hoy vemos que cuántos niños se quedaron en el camino, ¿no? Y al final del día hoy sufren los gajes del oficio, donde pues traen lesiones en rodillas a temprana edad, ¿no? Traen lesiones en tobillos, y eso es lo que al final del día tenemos que hacer conciencia. Llevar a nuestros niños al alto rendimiento va a generar un estrés en su organismo, en su vida, un estrés psicológico y también un estrés en su organismo, ¿no? Va a tener lesiones tempranas, va a sufrir de algunas situaciones. Entonces, por favor, dejemos esa parte como conclusión, donde debemos de respetar el desarrollo de nuestros niños y ver que desarrollemos programas adecuados para poder llevarlos de la mano etapa por etapa, ¿no? Recordemos, me decían antes, ¿no? De niño primero gateas, luego caminas y luego corres. Entonces, conforme a esa idea, me despido y recordemos eso. Primero debemos gatear, luego caminar y luego al final correr. Espero les haya gustado. Nos vemos.